Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy, trabajando la parte final de las diapositivas que empezamos el sábado anterior. Bueno, entonces estábamos trabajando aplicaciones de la unidad 1, 2 y 3 y 4 a las gráficas de funciones. Habíamos visto los primeros 4 pasos en el ejercicio, que es primero identificar a qué familia de funciones pertenece la función dada, si es posible, hallar el dominio de la función, verificar cuáles son los puntos de corte de la gráfica con los ejes, puntos de corte con el eje X, puntos de corte con el eje Y. Verificar si la función tiene algún tipo de simetría, la función es par, impar o no tiene simetría ni con el eje Y ni con el origen, es decir, la función no es par ni impar. Esos 4 primeros pasos los habíamos mirado en el ejemplo, que es x al cubo menos 3x más 8. Ya íbamos acá en los 4 primeros pasos. El quinto paso es el de las asíntotas. Se mira si es asíntota vertical, tiene un concepto que pues fácilmente no se necesita sacar este límite. Si lo quieren sacar, lo pueden sacar. No lo necesitan sacar. ¿Por qué? Porque se encuentra fácilmente si la función tiene denominador, y eso ocurre cuando hagan cero el denominador. En donde hace cero el denominador, ahí hay una asíntota vertical. Vimos asíntota horizontal, vimos cómo se sacan las asíntotas oblicuas o diagonales. Entonces, en el ejercicio que estamos trabajando, encontramos que solamente hay asíntota vertical. Horizontal ni diagonal hay, porque no cumplían las condiciones. Y aquí ya entrábamos en el paso 6 en materia con las derivadas. Entonces dice que hallo los puntos críticos de la función. ¿Cuáles son los puntos críticos de una función? Aquellos donde la primera derivada es igual a 0, donde la segunda derivada es igual a 0 o donde la derivada no exista. Para nuestro ejercicio, empezamos, sacamos la primera derivada, nos dio 2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. La segunda derivada, después de esta se saca la segunda derivada que nos da 2x a la 4 más 16x sobre x a la 4. ¿Qué pasaba? Cada una de las derivadas las igualábamos a 0. Al igualar a 0 tenemos que tener en cuenta que, que estas funciones solamente pueden ser igualadas a 0 cuando, ¿qué? Cuando nuestro numerador es igual a 0, el denominador no. ¿Listo? Bueno, entonces tomamos la primera, 2x al cubo menos 8, lo igualamos a 0 y encontramos, despejando que x al cubo es igual a 4, o sea que x es igual a la raíz cúbica de 4. Eso es 1.58. Entonces tenemos un punto crítico, está en 1.58. Encontramos que 2x a la 4 más 16x es igual a 0. Encontramos dos puntos críticos. ¿Por qué? Porque se factoriza la x, 2x por x al cubo más 8. Entonces en 2x igual a 0 es porque x vale 0. Y en x al cubo más 8 igual a 0, esto sería igual a x al cubo igual a menos 8, es decir, x es igual a menos 2. Entonces encontramos los 3 puntos críticos. X igual a menos 2, me falta ponerle acá el rojito a este. X igual a 0 y x igual a 1.58. Donde la derivada y la última parte, donde la derivada no exista. Donde la derivada no existe en la primera y segunda derivada es, aquí me falta, donde la derivada no existe en la primera y segunda derivada es cuando x es igual a 0. Porque miren que en la primera x tiene denominador x al cuadrado y en la segunda tiene denominador x a la 4. Quiere decir que aquí tenemos que x es igual a 0. Si x vale 0, estas dos derivadas no existen porque tendríamos una división por 0.
¿Listo? Entonces tenemos ya los puntos críticos, que son 3. Esos puntos críticos van a ser los posibles eh, van a ser ¿qué? Los posibles puntos máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces vamos a mirar cómo se sabe si son puntos de inflexión o no. Entonces hay dos pruebas, hay dos teoremas, que es la prueba de la primera derivada y la prueba de la segunda. En términos concretos, usted usa cualquiera de los dos teoremas, pero como estamos aprendiendo, voy a usar los dos teoremas. Entonces dice prueba de la primera derivada. Suponga que C es un punto crítico de una función continua. Si la primera derivada cambia de positivo a negativo en C, entonces f tiene un máximo local en C. Si f' cambia de negativa a positiva en C, entonces f tiene un mínimo local en C. Y si f' no cambia de signo, entonces no hay ni máximo ni mínimo local en C. Y aquí nos ponen, hay posibilidad de punto de inflexión. Lo que pasa es que aquí no se puede con la prueba de la primera derivada decir que va a haber un punto de inflexión. Hay una posibilidad. Más adelante vamos a ver cómo se sabe si hay punto de inflexión o no. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se hace. Entonces me voy a ir acá recordando dónde son los puntos de inflexión y los voy a hacer aquí. Creo que todavía nos falta acá. Bueno, entonces esta sí la voy a agrandar porque esta me toca. Ah, bueno, antes de eso, de agrandarla voy a ayudarme con las autoformas de acá. Entonces me dieron 3 puntos de inflexión. Entonces lo que yo voy a hacer para la prueba de la primera derivada es coger esos puntos de inflexión y ubicarlos. Listo. Entonces insertar son 3 puntos, ¿no? Entonces 1, quedó como muy acá. Control C, 2 y 3. Acá y acá. Listo. Entonces empiezo. ¿Cuáles son los puntos de inflexión que hallamos? Entonces, en general, hallamos 3. Dice, x igual a la raíz cúbica de 4, que es más o menos 1.58, x igual a 0 y x igual a menos 2. Entonces los vamos a organizar de izquierda a derecha. Entonces, en este, no como hayan salido, sino como es la lógica en la recta real. Entonces, primero, x igual a menos 2. Luego seguiría x igual a 0 y luego seguiría x igual a la raíz cúbica de 4, que es aproximadamente 1.58. Vamos a armar los intervalos que corresponden a cada sección. Esta iría de menos infinito a menos 2. Este iría de menos 2 a 0. Este iría de 0 a raíz cúbica de 4. Este iría de raíz cúbica de 4 a más infinito. ¿Listo? Entonces aquí vamos a aplicar teorema de la primera derivada. Entonces, como vamos a aplicar el teorema de la primera derivada, empezamos. Recordemos cuál fue la primera derivada. Entonces, la primera derivada nos dio 2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. Esta es la primera derivada. Entonces, f' para la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 8, la primera derivada es
2x al cubo menos 8 sobre x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar, para aplicar la primera derivada, nos dice que si va de menos a más, es un mínimo, si va de más a menos, un máximo. Entonces toca mirar un valor que quede antes de x igual a menos 2. Entonces entre menos infinito y menos 2 yo voy a tomar menos 3. Entonces voy a tomar que x es igual a menos 3, que quede antes. Y lo voy a evaluar en la derivada. Entonces la derivada en menos 3 sería 2 por menos 3 al cubo menos 8 sobre menos 3 al cuadrado. Entonces, f' de menos 3, esto es igual. Menos 3 al cubo da menos 27, ¿cierto? Menos 3 por menos 3 por menos 3 da menos 27. Menos 27 por 2, esto me daría menos 54 menos 8. Menos 3 al cuadrado abajo es positivo, da 9. Aquí lo importante no es qué valor me dé, lo importante es el signo. Si yo tengo arriba estos signos iguales se suman y se conserva el signo. Entonces me da un valor negativo. Y abajo tengo un valor positivo. Menos dividido en más da menos. Entonces lo importante es que me dio menos. Me dio un valor negativo. Ahora voy acá, un valor entre más adelantico de menos 2, pero que esté entre menos 2 y 0. Entonces voy a tomar x igual a menos 1, ¿cierto? Entonces miro la primera derivada en menos 1. Esto sería 2 por menos 1 al cubo menos 8 sobre menos 1 al cuadrado. Entonces f' de menos 1 es igual a menos 1 al cubo es menos 1 por 2 menos 2. Menos 2 menos 8 sobre 1, que es positivo porque está al cuadrado en el denominador. Y lo mismo pasa ya, perdón, me da un valor negativo arriba y un valor positivo, o sea que me da negativo. Negativo. Hubo cambio, entonces me devuelvo, me dio alrededor de menos 2, me dio dice, si cambia de positiva a negativa, si cambia de negativa a positiva, si no cambia de signo en C, entonces ahí en ese punto no hay ni máximo ni mínimo. Hay posibilidad de puntos de inflexión. Entonces, acá quiere decir que en x igual a menos 2 no hay máximo ni mínimo. ¿Mm? Dice que hay posibilidad de puntos de inflexión. Más adelante vamos a ver cómo se verifica si lo hay o no lo hay. Vamos igual con x igual a 0. Entonces vamos a mirar de 0 a raíz cúbica de 4. Recuerden que raíz cúbica de 4 es 1.58. Entonces me sirve x igual a 1 para probarlo. F' de 1. 2 por 1 al cubo menos 8 sobre 1 al cuadrado. Entonces aquí me da 2 menos 8 sobre 1 al cuadrado, que es 1. 2 menos 8, signos diferentes, se resta y se pone el signo del mayor. Da negativo arriba y va positivo. Menos, más, menos. Entonces, me da negativo. Entonces quiere decir que alrededor de 0 tampoco hay máximo ni mínimo. No hay para 0 máximo ni mínimo. Y miremos de 1.58 a infinito, entonces me queda fácil probarlo para 2. Entonces, f' de x, perdón, en x cualquiera no lo vamos a evaluar en 2. Entonces, f' de 2 es igual a
2 por 2 al cubo menos 8 sobre 2 al cuadrado. Entonces f' de 2 es igual. 2 al cubo, eso es 8 por 2, 16, menos 8 sobre 2 al cuadrado, 4. 16 menos 8 me da un valor positivo, sobre positivo me da positivo. Entonces, quiere decir que fue positivo. Entonces, miren, alrededor de este punto, que lo voy a poner con este color, raíz cúbica de 4, que es aproximadamente 1.58, pasó de negativo a positivo. Quiere decir que ahí viene a estar o un máximo o un mínimo. Para verificar eso, pues miremos el teorema. Si cambia de, miren, de negativo a positivo, tenemos un mínimo local. Entonces, quiere decir que en este valor, en x igual a la raíz cúbica de 4, hay un mínimo local. Aquí me quedó mal escrito negativo. ¿Listo? En 0 y en menos 2 no hay ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es aplicando el teorema de la primera derivada. Como les digo, para saber si hay máximos, mínimos o posibles puntos de inflexión, uno utiliza el teorema de la primera o de la segunda derivada. ¿Listo? Pero como este es un ejercicio modelo, voy a usar los dos teoremas para que se den cuenta que desde que los use bien, no importa cuál teorema use. Entonces, me voy acá, vamos a leer el teorema de la segunda derivada. Dice, suponga que C es un punto crítico de una función continua. Entonces, la segunda derivada evaluada en ese punto C, si es menor que 0, ¿qué significa que sea menor que 0? Que es negativo, si es negativo, entonces tiene un máximo local. Si la segunda derivada evaluada en C es positivo, entonces tenemos un mínimo local. Y si la segunda derivada evaluada en C es igual a 0, entonces no se puede concluir nada. Hay posibilidad de punto de inflexión. Entonces vamos a mirar eso. Si es negativo, recuerden, es un máximo. Si es positivo, es un mínimo por el teorema de la segunda derivada. ¿Y qué se hace? El punto crítico se evalúa en la segunda derivada. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a aplicar teorema de la segunda derivada. Entonces recordemos cuál fue la segunda derivada para esta función. Entonces la segunda derivada para esta función es esta. 2x a la 4 más 16x sobre x a la 4. Entonces, 2x a la 4 más 16x sobre x a la 4. Listo, entonces empezamos. Vamos a mirar punto crítico. Entonces voy a empezar por, vamos a evaluar el primer punto crítico de izquierda a derecha. Segunda derivada en menos 2 sería igual a 2 por menos 2 a la 4 más 16 por menos 2 sobre menos 2 a la 4. ¿Sí? Entonces, menos 2 a la 4. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Como la potencia es par, va a darme positivo. 16 por 2, 32. Ahora en el siguiente, más por menos da menos. 16 por menos 2 me da menos 32. Sobre menos 2 a la 4 es 32. El problema está acá. En el numerador, perdón, no hay problema. 32 menos 32 es 0. 0 dividido en 32 me dio 0.
Como es cero, según el teorema de la segunda derivada, no hay máximo ni mínimo en x igual a cero. Que fue exactamente lo que nos dio en el anterior. Perdón, en x igual a 0, no, en x igual a menos 2, que es el que estamos mirando. Ahora vamos a mirar la segunda derivada en 0. Entonces 2 por 0 a la 4 más 16 por 0 más 0 a la 4. Esta ni siquiera existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una división por 0. Entonces, como no existe, no hay máximo ni mínimo en x igual a 0. Y vamos a mirar la segunda derivada en la raíz cúbica de 4, que era el otro ejercicio. ¿Mm? Que es aproximadamente, para este si usemos el 1.58, que es más fácil. Entonces queda 2 por 1.58 a la 4 más 16 por 1.58 sobre 1.58 a la 4. Aquí recuerden que no importa el valor, lo importante es el signo. Esto aquí en el numerador, 1.58 a la 4 es positivo, por otro positivo da positivo. 16 por 1.58 también me da positivo. Entonces esto me da en el numerador un valor positivo. En el denominador 1.58 elevado a la 4 da positivo, positivo dividido en positivo me da positivo. Entonces recordemos qué decía el teorema de la segunda derivada cuando me da positivo. Si la segunda derivada en C es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo local. Entonces, en x igual a la raíz cúbica de 4, tenemos o hay un mínimo local. Miren que usando el teorema de la segunda derivada o el teorema de la primera derivada, llegamos a las mismas conclusiones. Ya ustedes después deciden cuál de los dos pues usan. ¿Cuál les gusta usar más? Hasta ahí cómo vamos, muchachos. ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hay un ejercicio, ustedes escogen cuál de los dos teoremas aplica. No necesitan aplicar los dos. Aquí lo hice los dos, pues porque era el ejercicio modelo. Entonces, ahora me devuelvo a las diapositivas y vamos al paso, bueno, íbamos en el 7, ¿no? El 7 es saber si son máximos, mínimos o posibles puntos de inflexión. En este caso tenemos un mínimo y dos valores que pueden ser posibles puntos de inflexión. Entonces, vamos a mirar. Vamos al paso 8. ¿Sí? Intervalos de monotonía. Entonces, vamos a recordar que era una función creciente. Este es un tipo de función creciente si cumple estas condiciones. ¿Sí? Tenemos la función decreciente, la definición y la función constante. Ahora miremos cómo se sabe si algo es creciente o decreciente usando derivadas. Entonces dice el 8. El 8 es determinar si una función es creciente o decreciente.
Entonces, ¿cómo se saca? 8,1. Miren, aquí dan la receta. Halle todos los puntos críticos de la función y organícense en el orden de la recta real. Ya los tenemos. Te lo voy a hacer con azul. Entonces, dice 8,2. A partir del paso anterior, defina los intervalos a estudiar. Y 8,3. Aplique el criterio de la primera derivada para monotonía. Para la monotonía es el criterio de la primera derivada. Si la derivada es mayor que 0, entonces f es creciente. Si la derivada es menor que 0, entonces f es decreciente. Si la primera derivada es igual a 0, entonces f es constante. Aquí se van a dar cuenta por qué cambié al color azul. Entonces voy aquí al teorema de la primera derivada. Y voy aquí a poner e insertar otra. Porque como dice en la primera derivada, pues ya podemos usar la que usamos acá de la primera derivada. Entonces, lo primero que hay que hacer es, dice, los puntos críticos ya se hallaron, 8,1. 2, establezca los intervalos según los puntos críticos, entonces ya se hallaron, miren. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Y luego él le dice, mire el valor, el valor no, el signo de la primera derivada. Entonces, en este intervalo, perdón, dije que lo iba a hacer con azul. Aquí vamos a mirar monotonía, monotonía en esta parte. Entonces, la derivada en el punto menos 3, aquí lo evaluamos en menos 3. ¿Cuánto fue que nos dio? Negativo. Nos dio negativo. Nos dio negativo. Entonces volvamos aquí a la monotonía. Si es negativo, la primera derivada evaluada en el punto es decreciente. Entonces, decreciente, la función va a ser decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. Miren que no se evalúa, para monotonía no se evalúa los puntos críticos, porque esos ya se evaluaron en el anterior. Pero sí se puede usar la misma evaluación que se hizo de valores. Ahora miremos, f en menos 1. También nos dio un valor negativo. Entonces quiere decir que la función sigue siendo decreciente en el intervalo, en este, de menos 2 a 0. En el tercer intervalo se evaluó para 1. Entonces, ¿qué se encontró? Que también nos da un valor negativo. Entonces es decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 0 a la raíz cúbica de 4. Y en el último intervalo, la primera derivada se evaluó en 2. ¿Y qué encontramos? Que nos da un valor positivo. Por lo tanto, en ese intervalo es creciente. La función es creciente en el intervalo de la raíz cúbica de 4 a infinito. ¿Listo? Entonces ya quedó. ¿Cómo saber si una función es creciente o decreciente? Esa solamente se hace aplicando, perdón, aquí se me fue una línea, aplicando teorema de la primera derivada. Ese no se puede hacer por otro. Ahora vamos a mirar la curvatura de una función. Este 9 es el que nos va a decir, recuerde que tenemos dos puntos en el que no sabemos qué son, que nos dio que no son ni máximos ni mínimos.
El 9 es el que nos va a decir si eso es punto de inflexión o definitivamente no es nada, simplemente un punto ahí que salió. Dice acá, la curvatura de la función. Primero miremos qué significa curvatura. Hay dos tipos de curvatura, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. La función f de x es cóncava hacia arriba cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la curva. Y la función f de x es cóncava hacia abajo cuando las rectas tangentes a dicha función están por arriba de la curva. Veamos una gráfica. Miren, cóncava hacia abajo. Miren que todas las rectas tangentes que yo grafico alrededor de la función están por encima. ¿Sí? Cóncava hacia arriba es que todas las rectas están por debajo. Y mira, aquí ya me están enunciando el teorema que viene en la segunda diapositiva. Si la segunda derivada en C es menor que 0, si la segunda derivada es cóncava hacia abajo, y si la segunda derivada en C es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Dice, un punto de inflexión ocurre cuando en dicho punto la función es continua y hay un cambio de curvatura. Entonces, es decir, miren, no hay ni máximo ni mínimo, pero pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, o cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba de esta manera. Veamos ahora, dice, ¿cómo determinar en qué intervalos hay cambios de curvatura? Halle todos los puntos críticos de la función y organízalos en el orden de la recta real. A partir del paso interior, defina los intervalos a estudiar. Aplique el criterio de la segunda derivada para curvatura. Entonces, f segunda de x mayor que 0 para todo x en un intervalo AB. Miren que x se mira en el intervalo, no se mira en los puntos críticos. Si la segunda derivada es mayor que 0, es cóncavo hacia arriba. Si la segunda derivada es menor que 0, es cóncavo hacia abajo. Bueno. Entonces vamos a mirar dónde íbamos. Entonces voy a tomar acá, donde trabajamos. Voy a tomar esta, copiar, y la voy a poner aquí. Perdón. ¿Y por qué la voy a poner acá? Porque aquí ya estaban puestos los puntos. Esto. Y nos queda acá. Entonces, primero hallar los puntos críticos. Ya los hallamos. Entonces vamos aquí a mirar curvatura. Para la curvatura se trabaja la segunda derivada. La segunda derivada de x habíamos dicho que era 2x a la 4 más 16x sobre x a la 4. Entonces decía, los puntos críticos se hallan y se escriben en el orden de la recta real. Entonces x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a raíz cúbica de 4. Luego nos dice, armen los intervalos de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a la raíz cúbica de 4 y de la raíz cúbica de 4 a infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Acuérdense que ya habíamos encontrado esta conclusión. En x igual a menos 2 no hay máximo ni mínimo. No hay máximo ni mínimo. En x igual a 0 ya habíamos dicho que tampoco. No hay máximo ni mínimo. Y en los teoremas nos decían, ojo, hay posible, hay sospechoso de que haya
de que haya, perdón, de que haya un punto de inflexión. Y en x igual a raíz cúbica de 4, este sí ya sabíamos que hay un mínimo. Bueno, eso es información que ya sabíamos. Ahora sí vamos a aplicar el teorema de la curvatura, que es para la segunda derivada. Entonces vamos a sacar la segunda derivada, pero no en los valores críticos, sino en los valores que están en estos intervalos que se crearon a partir de organizar los puntos críticos. De menos infinito a menos 2, entonces vamos a mirarlo en menos 3, segunda derivada. En este de menos 2 a 0 vamos a mirarlo en menos 1. Tomo valores que sean fáciles de evaluar. De 0 a la raíz cúbica de 4, que es 1.58, entonces vamos a tomarlo en 1. Y la segunda derivada, aquí tomémosla en 2. Entonces, ya la tenemos acá, la desarrollamos. 2 por menos 3 a la 4 más 16 por menos 3 sobre menos 3 a la 4. Entonces vamos a hacer esto. Menos 3 a la 4, eso sería 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, ¿cierto? Positivo. Y 81 por 2, eso me daría 2, 8 y 2, 16, 162 positivo. Ah, bueno, aquí me quedó mal. 16 por menos 3, más por menos, da menos. Esto me daría 16 por 3, 40 y menos 48. Y menos 3 a la 4 me daría 81 positivo. Espera que escucho sonidos. Ah, ya, me estaban ayudando con las cuentas. Ok. Ah, no, este no es el de ustedes, es este. Bueno, recuerden que lo que me interesa es el signo más no el valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que aquí abajo me dio un valor positivo. Arriba también da un positivo, ¿cierto? Porque me da 162 menos 48, pues el mayor es positivo, queda positivo. Por lo tanto, la segunda derivada en menos 3 es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Para la curvatura, si es mayor que 0, entonces tenemos una función cóncava hacia arriba. Uy, aquí se me fue una A, pero es hacia arriba. Entonces, en el intervalo de menos infinito a menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Ahora miremos acá. F segunda o segunda derivada evaluada en menos 1. 2 por menos 1 a la 4 más 16 por menos 1 sobre menos 1 a la 4. Entonces la segunda derivada en menos 1, ¿qué me da? Menos 1 a la 4 es positivo, da 1. 1 por 2, 2. Más por menos da menos. 16 por 1, 16. Queda menos 16. Sobre menos 1 a la 4 es 1 positivo. Si hacemos la cuenta, arriba me da negativo, abajo positivo, menos por más da menos. Me dio negativo. Entonces, quiere decir que en el intervalo de menos 2 a 0, la función es cóncava hacia abajo. Y miren, oh sorpresa, no había ni máximo ni mínimo en x igual a menos 2. ¿Qué nos dice la definición de punto de inflexión? Un punto de inflexión ocurre cuando en dicho punto la función es continua y hay un cambio de curvatura. Entonces tuvimos un cambio de curvatura. Pasó de cóncavo hacia arriba a cóncavo hacia abajo. Entonces, conclusión, acá
Conclusión, en x igual a menos 2 hay punto de inflexión. Entonces, miren que se complementa con el primer teorema, ¿cierto? No hay máximo ni mínimo, entonces una posibilidad es que hay punto de inflexión. En f segunda de 1, vamos a mirar. Eso sería 2 por 1 a la 4 más 16 por 1 sobre 1 a la 4. 1 a la 4, 1 por 2, 2, 16 por 1, 16, sobre 1 a la 4, que es 1. Todo esto es positivo, da positivo. Entonces quiere decir que en el intervalo de 0 a la raíz cúbica de 4, la función es cóncava hacia arriba. Y aquí podríamos caer en una trampa. Decimos, bueno, pasa de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba en x igual a 0. Obvio, no hay máximo ni mínimo, hay punto de inflexión. Pero voy a devolverme acá a la definición. Ocurre cuando en dicho punto, primero la función es continua en dicho punto y hay un cambio de curvatura. Resulta que la función no es, sí hay cambio de curvatura. Esto de cambio de curvatura sí lo hay. Vimos que va de cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba, pero no es punto de inflexión porque la función no es continua en ese punto. Miren, ¿qué pasa cuando x vale 0? La función no existe, entonces no es continua. Entonces, a pesar de que hubo cambio de curvatura, no es punto de inflexión. Ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. ¿Por qué? Porque irrespeta la definición que dice que debe ser continua en ese punto. Y es obvio porque cuando sacamos el dominio, dijimos, el dominio para esta función son todos los números reales menos el valor que hace que el denominador sea 0. ¿Cuál valor hace que el denominador sea 0? Pues x igual a 0. Entonces, en x igual a 0 simplemente hay una asíntota vertical, que ya lo habíamos hallado. Y ahora miremos f segunda en 2. Perdón, sí, en 2. Entonces, f segunda en 2 es igual a 2 por 2 a la 4 más 16 por 2 sobre 2 a la 4. Creo que aquí está más que claro, como todo esto es positivo, pues todo va a dar positivo. La función es cóncava hacia arriba y tiene lógica, no podía haber cambio de curvatura. ¿Por qué? Porque si hubiera cambio de curvatura sería punto de inflexión y ya sabemos que eso es un mínimo, entonces no hay cambio de curvatura. Es cóncava hacia arriba en el intervalo de raíz cúbica de 4 a infinito. Ahí hay un mínimo. Y es obvio, si hay un mínimo, debe ser una de las opciones que sea cóncava hacia arriba. Miren, este es un mínimo, miren aquí en la definición. Entonces, todas las tangentes de la función, tanto por la izquierda como por la derecha de ese mínimo, deben estar por debajo de la función, por eso es cóncava hacia arriba. Miren que todo está conectado. ¿Listo? Entonces ya vimos el teorema de curvatura. Nos queda una diapositiva para trabajar. Entonces vamos por acá, ya vimos cambio de curvatura y por tanto inflexión. Dice, ubicación de los puntos obtenidos en el estudio anterior en el plano cartesiano, tabular algunos valores para dar mayor precisión a la gráfica y graficar. Entonces 10, 11 y 12 se hacen al tiempo. Bueno, entonces aquí vamos a pintar. Entonces primero miremos qué puntos obtuvimos. Entonces, me devuelvo aquí a mirar donde empezamos. Miren los puntos de corte. Está menos 2.490 es el punto de corte con el eje X, que ya lo habíamos allá. Entonces,
Digamos que eso es aproximadamente menos 2.5. Entonces vamos a ir graficando. Voy a poner aquí las unidades. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por acá. 1, 2, 3, 4. Entonces decía menos 2.49, entonces voy a tomarlo menos 2.5. Este es el punto de corte con el eje X, 0. Vamos a ver qué más encontramos. Entonces este ya. Punto de corte con el eje Y no tiene. No es par, no es impar, no tiene simetrías. Ah, bueno, dice que hay una asíntota vertical en X igual a 0. O sea que es el eje Y. Entonces, este es el eje Y, este es el eje X. En X igual a 0 acá hay una asíntota vertical. Entonces las asíntotas uno las pinta con línea punteadita. Entonces ahí tenemos la asíntota. Listo. Bueno, entonces, ¿qué más encontramos? Ah, bueno, me toca mirar ya estos puntos, ¿qué son, no? Los puntos críticos que nos dieron que, entonces, para poderlos ubicar acá, entonces me toca devolverme a la anterior y tabular. Entonces, ya sabemos que hay un punto de inflexión en X igual a menos 2. Entonces, eso es lo que toca tabular. Ay, perdón. Vamos a tabular. X, Y, cuando X vale menos 2. Entonces vamos a mirar cuánto vale Y. Recuerden que ese es el punto de inflexión y se evalúa en la función, ¿no? Entonces sería menos 2 al cubo, menos 3 por menos 2, más 8 sobre menos 2. X es igual a, bueno, entonces hagamos las cuentas. Menos 2 al cubo, menos 8. Menos 3 por menos 2 da 6, más 8, sobre menos 2. Y esto sería igual, menos 8 y 8 se va. 6 dividido en menos 2 da menos 3. Entonces, cuando X vale menos 2, Y vale menos 3. Entonces, ese es el punto de inflexión. Ahora, el punto que cuando X vale 0, ya sabemos, el punto 0 es una asíntota vertical que ya la pintamos. Que eso, como es una asíntota vertical, no hace parte de la función no es continua ahí, y eso fue lo que hizo que 0 no fuera, ¿qué? No fuera punto de inflexión porque incumplía la norma de que la función tenga que ser continua. Y el otro punto, el punto mínimo, entonces es cuando X es igual a la raíz cúbica de 4. Entonces vamos a evaluarlo. Sería, voy a usar ese lenguaje, raíz cúbica de 4 elevado a la 3. Menos 3 por la raíz cúbica de 4 más 8 sobre la raíz cúbica de 4. Entonces, este con este se va, me queda 4 menos 3 raíz cúbica de 4 más 8 sobre la raíz cúbica de 4. Aquí sí me toca usar calculadora porque estas cuentas así no quedan tan fáciles de hacer. Entonces, si ustedes la tienen ahí, la pueden
usar. Entonces, a ver, 4 menos o mantener. Hacemos miremos por acá, en Wolfram, que fue la misma que usé el sábado. Entonces, 4 menos, entre paréntesis primero, 4 menos raíz cúbica es lo mismo, menos 3 por raíz cúbica es lo mismo que elevar a la 1/3. Entonces 4 elevado a la 1/3 más 8, cierro paréntesis, dividido en esta misma expresión, la copio para no volverla a copiar, en 4 raíz cúbica de 4. Y le doy Enter. Entonces miro que sí, efectivamente es lo que nos dice decimal aproximado 4.55, digamos que 4.6. ¿Sí? 4.6 nos dio acá. Entonces vale. Perdón, ¿cuánto fue? 4.6. Entonces nos da 4.6. Aquí ya cambiémosle un poquito la forma, no es igual, es aproximadamente. Entonces, cuando tenemos raíz cúbica de 4, me da 4.6. Que recordemos que la raíz cúbica de 4, para poderla ubicar en el plano cartesiano, era 1.58, que eso es prácticamente 1.58, que eso es prácticamente 1.6. Entonces ya tenemos el punto mínimo y el punto de inflexión. Entonces el de inflexión es cuando x vale menos 2, y vale menos 3. Entonces vamos acá. Cuando x vale menos 2, bueno, menos 1, menos 2, menos 3. Este es el punto de inflexión. El otro, cuando x vale 1.6, por acá, y vale 4.6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 4.6 como por acá. Este es el otro punto. Listo. Y ya. Esos son los puntos importantes. Ahora, dice allá, dice tabular algunos valores para dar mayor precisión a la gráfica. Entonces ya ubicamos los puntos obtenidos en el estudio. Tabulemos algunos valores para darle mayor precisión a la gráfica. Entonces, los valores, que es simplemente para darle precisión, vamos a tabular cuando x vale 1, por ejemplo. Entonces me daría 1 al cubo, cuando x vale 1, 1 al cubo menos 3 por 1 más 8 sobre 1, esto es igual a 1 menos 3 más 8, pues sobre 1 no se anota, esto me daría 8 más 1, 9 menos 3, 6. Cuando x vale 1, y vale 6. Miremos cuando x valga 2, entonces sería 2 al cubo menos 3 por 2 más 8 sobre 2. Esto me daría 2 al cubo es 8 menos 6 más 8 sobre 2. Entonces, ¿esto qué me daría? 8 y 8, 16 menos 6, 10 sobre 2, 5.
Entonces, cuando x vale 2, vale 5. Miremos unos valores negativos antes de menos 2, por ejemplo. Miremos antes de menos 2, menos 3. Entonces, cuando x vale menos 3, tenemos menos 3 al cubo menos 3 por menos 3 más 8 sobre menos 3. Entonces, ¿esto qué me daría? Menos 3 al cubo da menos 27. Menos 3 por menos 3 da más 9 más 8 sobre menos 3. 9 más 8, 17. Menos 27 más 17 me da menos 10 sobre menos 3. Esto me da menos por menos da más. Y 10 dividido en 3, eso me da 3.3, ¿cierto? Periódico. (3.3) periódico. Periódico, pero aquí yo escribo un solo decimal. Cuando sea menos 1, por ejemplo, x es igual a menos 1, entonces me daría menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 más 8 sobre menos 1. Entonces aquí me da menos 1 al cubo, menos 1. Menos 3 por menos 1 me daría 3 positivo, más 8, sobre menos 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? 3 más 8, 11, menos 1, 10. Dividido en menos 1, más por menos da menos, queda menos 10. Cuando x vale menos 1, y vale menos 10. Entonces, empecemos ahí. Estos son valores para que quede lo más aproximado. Los obligatorios eran los otros que me dieron el trabajo, ¿no? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. No alcanzo a graficar menos 10, ¿no? Va por allá bien abajo. ¿Listo? Va por allá bien abajo. Listo. Cuando x vale menos 3, ¿qué me dio? Me da 3.3 positivo. No, es como más abajito acá. 3.3 da como por acá. Listo. Y ahora vamos a unir estos puntos. Entonces, cuando x vale menos 2, y vale menos 3. ¿Listo? Entonces, miremos. Me vuelvo acá. Entre menos infinito y menos cóncavo hacia arriba. Entonces, si es cóncavo hacia arriba, entonces estos puntos... perdón que se va aquí. Aquí sí se bajó como una recta y necesito es una curva. Va a ser como difícil pintarla acá. A ver, espera, lo borro. Entonces, así. Y borro este. Listo, ahí va. Ah, el otro lo borré. Cuando es menos 3, menos 3.3.
o por acá. Entonces, así. Entonces, mire, la función es decreciente y cóncava hacia arriba, hasta ahí. Ahora aquí debe ser cóncava hacia abajo. Claro, debe bajar porque este es el punto, el rojo es el punto de inflexión. Debe bajar acercándose, acercándose cada vez más. Entonces ahí se tiene cóncava hacia abajo, alrededor del punto de inflexión, y cóncava hacia arriba. Entonces el punto, llamémoslo acá, punto I. ¿Cuál es el punto de inflexión? Las coordenadas son -2, -3. Ese es el punto de inflexión, esta coordenada. Ahora, recuerden que es el mínimo. Entonces, ¿cuál es el punto mínimo? Raíz cúbica de 4, que es 1.58, a 4.6, 4.6. El punto mínimo es la coordenada. Entonces, cuando x vale 1, nos falta pintar la otra parte, y vale 6. Entonces, con verdecito, 5, 6. Cuando x vale 1, y vale 6. Cuando x vale 2, y vale 5. Entonces, por acá. Entonces, esta función va girando así. Y miren, si ve que es toda cóncava hacia arriba, pues aquí me quedó la curvita medio hecha, ¿cierto? Y miren que por acá me devuelvo un momento, acá, alrededor de la raíz cúbica de x, raíz cúbica de 4, pasa de decreciente a creciente porque es un mínimo. Mira, decreciente a creciente. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, de este ejercicio se vio todo el teorema de gráficas. Antes de eso, pues miremoslo aquí en GeoGebra. Entonces, f de x es igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 8. Ah, no. Es menos 3x más 8 dividido en x. Es esta. Espera que aquí está bien escrito el ejercicio, pero aquí en la gráfica no. Y se puede prestar para. Reviso que en todas esté bien escrito el ejercicio para que no se vaya a presentar a confusiones. Ahora sí, aquí yo lo escribí bien. Entonces mírenlo acá. Mírenlo ahí. Cuando x vale menos 1, y vale menos 10. Mírenlo acá. Ahí pasa. Y miren el punto de inflexión es este. Punto de inflexión. Y el mínimo es este. Es más hacia acá, ¿cierto? 1.58, 4.56, que es casi 6, 4,6. Esta es la gráfica del ejercicio. Digamos que ya
hecho de manera mucho más que eh, certera, ¿no? No, no como este. Entonces, a ver, copiar, pongámoslo acá. Es en este, voy a quitarle esto. Y aquí vamos a pegar la imagen de GeoGebra. Ahí ya quedó, para que puedan compararlo y verlo. ¿Listo? Bueno, yo les dejo las diapositivas ahí, pegaditas, y el sábado entonces vamos a empezar a trabajar eh, antiderivadas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Eh, sí, sí, esta es la parte fuerte, pero precisamente por eso se llama cálculo diferencial, porque este es el objetivo, llegar a eso. Bueno, muchachos, recuerden que hasta mañana hay plazo de reportar si hay algún error en las notas, que las hayan visto. Wilson, tú me escribiste un correito, yo ya te lo respondí, entonces para que lo tengas en cuenta. ¿Listo, muchachos? Ok. Bueno, entonces que tengan buena noche y que descansen.